Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por compartir este momento con la palabra de Dios. Vamos a hacer como siempre lo hacemos antes de poder iniciar este momento, invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Bueno, estamos iniciando un nuevo mes, el mes de agosto, con todo lo que implica también en la palabra de Dios empezar a ir viendo de manera más profunda la riqueza de la palabra. Por sobre todas las cosas, sabiendo de que siempre hay algo bueno, hay algo nutritivo en el Evangelio que puede resultar muy sabroso para nuestra vida espiritual. Pero como siempre lo hacemos, y antes de poder iniciar este recorrido con la palabra de Dios, vamos a disponer nuestro corazón delante de la misericordia de Dios, le vamos a pedir perdón por aquello que nos separa de su presencia. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y por Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerás contra ella. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El evangelio que estamos compartiendo en el día de hoy es como un evangelio de mitad de camino, porque Jesús ya era una persona sumamente popular. De hecho, muchas veces el grupo de los 12, que hacía poco que había nombrado y que había enviado a misionar, muchas veces se forjaba en el grupo de los 12 alrededor de Jesús como una barra de contención de las personas que querían tener una entrevista con Jesús, que querían escucharlo, que querían pedirle algún favor, pedirle alguna bendición. A veces hacían como ese cordón de contención, ¿no? Entonces Jesús, ya estando en un lugar retirado junto con los 12, les hace como una pregunta de mitad de camino. A ver, ¿dónde estamos parados? Y es esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y ahí surgen alternativas. Es como si nosotros en este momento hiciésemos una encuesta sobre una situación de la realidad y pudiésemos cotejar un poquito el parecer de las personas. Jesús quería saber si el mensaje que él había enviado se había entendido y si estaban viendo detrás de la figura de la persona de Jesús de Nazaret, carpintero, una persona del norte, una persona simple, pero que hablaba con autoridad, si habían comprendido quién estaba detrás de esta figura. Y los discípulos, que eran básicamente los que también estaban en contacto con las personas que se acercaban con Jesús, le fueron tirando algunos nombres. Es más, recordaron a Juan el Bautista, que había muerto hacía poco en manos de las autoridades, por una denuncia que hizo concretamente Juan. Habían recordado a Juan diciendo como que era como la segunda versión de Juan, digamos, la versión como mejorada de Juan el Bautista. La primera gran enseñanza de este espacio es que necesariamente de vez en cuando es bueno como parar la marcha y preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida con Jesús? ¿Estamos siguiendo al verdadero Dios? ¿Lo conocemos a Jesús? ¿Sabemos cómo se ubica y cómo está en nuestra vida, cómo aparece en nuestra realidad? Esa es la primera gran enseñanza. Avanzando un poco más en esta meditación, Jesús, esa misma pregunta que hacía por la gente, por el pueblo en general, la traslada a ellos, que evidentemente ellos, que vivían con él ya hace un tiempo, conocían muchísimas situaciones más personales de Jesús, más íntimas. Comían con él, hablaban con él. Muchas de las enseñanzas que Jesús daba en parábolas, a los discípulos se las explicaba.
se las explicaba para que supieran el significado del misterio del reino. Esa misma pregunta se la traslada al grupo de los 12. Y parece que en ese momento en el entorno de Jesús hubo como un gran silencio, porque todos sabían y se daban cuenta de quién era Jesús, que no era ni el profeta, ni Juan el Bautista, ni Jeremías, ni Elías. Jesús era alguien más. Pero nadie se animaba a decirlo porque era hacer profesión de fe en un hombre. Solo uno levantó la mano y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús puso su mirada en él y vio que era Simón Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La segunda gran enseñanza que tiene este Evangelio es que cuando yo reconozco quién es Jesús en mi vida, Jesús pone su mirada sobre mí y me dice quién soy. Mi identidad está basada en la profesión de fe que yo hago reconociendo quién es Jesús. Digo quién es Jesús y Jesús me dice quién soy yo y cuál es el propósito de mi vida. Bueno, este Evangelio obviamente continúa un poco más, porque cuando todos aceptan la profesión de fe que Pedro hace como primero del grupo de los 12 y verifican y asienten en su corazón de que Jesús es el Mesías, Jesús empieza a hablar concretamente de qué manera iba a ganarse ese título, que no se asemejaba a nada de lo que estos hombres pensaban que iba a suceder. Y empieza a ser el primer anuncio de la pasión, así lo conocemos nosotros en el Evangelio. Y empieza a relatar todo lo que va a pasar en las últimas horas de vida de Jesús. Es más, él mismo dice que luego de su muerte iba a resucitar al tercer día. Y ahí empieza un conflicto en estos hombres, y de manera particular en Pedro, que Pedro, habiendo escuchado con atención lo que Jesús estaba relatando de su pasión, también es el primero que la rechaza, diciéndole: eso no va a suceder, no puede suceder. Nos hemos encontrado con el Dios de la vida, y ¿por qué va a surgir esta situación ahora? ¿Por qué Jesús va a manifestar de esta manera que es el Salvador? No, no lo acepto. Y Pedro lo rechaza de manera radical. Y Jesús lo mira una vez más, también con el mismo cariño con quien le dijo quién era en su identidad, y le dice: tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Aceptar la misión que Jesús nos da a través de esta experiencia vocacional, que es la que tuvo Pedro, pero que también la tenemos nosotros, cuando aceptamos este mandato que Jesús nos dice y nos identifica a través del nombramiento que hace, reconociéndolo nosotros como Salvador, es también asumir todas estas situaciones que no están en nuestro proyecto personal, pero sí que están en el proyecto de Dios. Ojalá que nosotros sepamos seguir adelante y no tengamos miedo ante los desafíos que nos presenta la vida cristiana, que muchas veces tienen que pasar por el sufrimiento y por la cruz. Dios sabe para qué nos ha llamado a la vida y también sabe cuál es el propósito de nuestra vida. Animémonos a cumplir con la misión que Él nos encomienda.
A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco, nuestros obispos Gabriel y Darío, sacerdotes y consagrados, oremos. Por todos aquellos que se adelantaron al encuentro del Señor debido a las distintas enfermedades y por sus familias, para que el Señor les dé consuelo y fortaleza. Oremos. Por todos los niños que esta semana pudieron retomar la presencialidad en las escuelas para que la puedan disfrutar junto a sus compañeros y docentes. Oremos por nuestra comunidad parroquial para que sigamos trabajando mancomunadamente, guiados siempre por la verdad y la palabra de Cristo. Oremos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial de tu palabra, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les agradecemos de corazón que nos sigan acompañando en este espacio de encuentro con la palabra. Como siempre lo hacemos, un gesto, una invocación a María Santísima para recordarla siempre en nuestro corazón y en nuestra presencia como pueblo y como comunidad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del mar
tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.